¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal Profe Gio Vergara, donde estamos viendo temas de cálculo diferencial derivadas de una función utilizando fórmulas directas. En este caso le tocó el turno a una derivada de un cociente de dos funciones. En este caso me dice cuando es la derivada de u entre b es b al cuadrado, b por la derivada de u menos u por la derivada de b. Veamos este ejemplo clásico donde tenemos que una función y es igual al radical de 1 menos x entre 1 más x. Y el objetivo es obtener su derivada. Bien, antes de derivar, recordemos que toda función que contiene radical debemos transformarlas a su potencia fraccionada, de tal manera que esta función puede adoptar la forma 1 menos cx 1 menos x entre 1 más cx, todo eso elevado a la 1 medio, aplicando leyes de los radicales que me indican que cuando yo tengo dos bases diferentes que están siendo elevados a un mismo exponente, yo pudiera tener separadas 1 menos x a la 1 medio por 1 más cx elevada a la 1 medio. En este caso no altero las matemáticas. Ahora sí, yo pudiera ver como el cociente de dos funciones u sobre b. Aplicando la derivada, en este caso sería y', sería la de abajo, b al cuadrado. Sería 1 más cx a la 1 medio elevado al cuadrado. Luego, 1 más cx a la 1 medio, no la derivo, voy a derivar con respecto a x el numerador u, que sería 1 menos cx elevado a la 1 medio. Luego dice menos 1 menos cx, no lo derivo, pero voy a multiplicarlo por el resultado de la derivada del denominador b, que en este caso sería 1 más cx elevado a la 1 medio. Tendremos que reconocer que para poder derivar esto serían b a la n, de tal manera que la derivada de esta función sería, en la parte de abajo recordemos que toda base al exponente medio al cuadrado se multiplica, 2 por 1 medio sería el entero, me quedaría 1 más cx. Luego, 1 más cx a la 1 medio no lo derivo, pero al momento de derivar este b a la n es n veces el valor de b, sería 1 medio de 1 menos cx a la 1 medio menos 2 enteros, que sería menos 1 medio, por la derivada de b, que sería la derivada de una constante por una variable, sería menos la constante. Muy bien, menos 1 menos cx elevado a la 1 medio por n veces b, que sería 1 medio por 1 más cx a la 1 medio menos un entero, serían menos 1 medio, por la derivada de b, que en este caso la derivada de 1 vale 0 y la derivada de cx vale más c. Bien, en este caso observemos que podremos nosotros aplicar términos aplicando la ley del álgebra, es decir, que los términos que son negativos los puedo expresar como una fracción, quedándome de la siguiente manera. Y' sería 1 más cx elevado a la 1 medio positivo. Este menos c puede ser parte de esa fracción y me queda abajo 2 por 1 menos el cx elevado a la 1 medio. Más por menos sería similarmente menos c por la fracción positiva, que sería 1 menos cx a la 1 medio sobre 2 por 1 más c a la x a la 1 medio. Es decir, estas potencias que estaban negativas se hacen positivas y las bajo hacia el denominador junto con el 2. De tal manera que me quedaría 1 más cx elevado al entero. Y de igual manera yo puedo sacar un común denominador de esta fracción simple, dejando el término que es común en ellas, sería el 2, es el repetido, se toma en cuenta una sola vez, y el producto de los no repetidos, que serían 1 menos cx a la 1 medio por 1 más cx elevado a la 1 medio.
De tal manera que estos tres denominadores divididos entre estos dos se me eliminan y me queda 1 más cx a la 1 medio. Por 1 más cx a la 1 medio sería menos c que multiplica a 1 más cx al entero. Menos de estas tres dividido entre estos dos, ahora se me eliminan estos factores y el 2 y me queda 1 menos cx a la 1 medio. Por 1 menos cx a la 1 medio sería menos c por 1 menos cx al entero. Todo esto dividido entre 1 más cx, que en este caso puede ser dividido entre 1 para hacer una simplificación de fracciones de compleja a simple. Entonces, si yo multiplico todo por 1, me quedaría simple y sencillamente la multiplicación de menos c por 1 sería menos c, menos por más sería menos c cuadrada x, menos por más sería menos c, menos por menos sería más c cuadrada x. Todo esto dividido entre 2. Ahora aquí hay que hacer una aclaración. Como provienen de un mismo radical, yo puedo obtener, sería, en términos matemáticos, el producto de dos binomios conjugados, que sería 1 menos c cuadrada por x cuadrada, pero todo eso llevado a la 1 medio. Y este entero, ponérselo como factor 1 más cx. De tal manera que más c cuadrada x menos c cuadrada x se elimina. Debo una c y debo una c. Al final serían menos 2 veces el valor de c. Todo esto dividido entre 2 por la raíz de 1 menos c cuadrada por x cuadrada, que multiplica a 1 más c por x. Si te das cuenta, en este caso el 2 se elimina como factor y finalmente la derivada sería menos c por la raíz cuadrada de 1 menos c cuadrada por x cuadrada por 1 más cx. Bien, espero que te haya gustado este ejercicio. Hasta la próxima.